¡Por Macedonia! ¡Adelante! A ver, pensemos en esto. Rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto y rey de reyes en Persia. Uf, la lista sigue y sigue. Estos son solo algunos de los títulos de Alejandro Magno, una figura que, de verdad, se veía a sí misma como algo más que un simple mortal, casi como un dios. Hoy vamos a explorar la historia de este hombre que estaba convencido de ser la reencarnación del mismísimo Aquiles. Nuestra historia arranca en los confines del mundo conocido, allá en la India. Es el año 326 a.C., y es justo aquí donde la leyenda de Alejandro está por enfrentar su prueba más grande y la más aterradora. Un auténtico desafío de proporciones míticas. Hay que imaginarse la escena, pero desde los ojos de los soldados macedonios. Por primera vez en su vida están viendo elefantes de guerra. Para ellos, estos no son animales, son monstruos. Son fortalezas vivientes que parecen salidas de una pesadilla. Piensen en eso, montañas de carne y colmillos avanzando directamente hacia ellos. Y no eran poquitos, para nada. El Rajá Poro soltó una fuerza de 200 de estos gigantes. Eran como tanques de guerra antiguos, fortalezas móviles que podían sin problema destrozar las formaciones griegas, aplastando hombres y caballos como si nada. Era el terror en su estado más puro, convertido en estrategia militar. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta clave. O sea, ¿qué es lo que impulsa a alguien a enfrentarse a algo que parece imposible? A ver a estos gigantes y, en lugar de salir corriendo, ordenar la carga. Para entenderlo, tenemos que echar el tiempo para atrás, irnos a los orígenes del hombre que se convertiría en leyenda. Vámonos entonces a la juventud de Alejandro, allá en Macedonia. Porque es justo ahí donde se sembraron las semillas de una ambición, una ambición sin límites. Una que no buscaba tronos, sino la inmortalidad misma. Su obsesión de niño con el héroe Aquiles nos da la clave de todo su carácter. Y no era una simple admiración, era una identificación total. Se cuenta que dormía con una copia de la Ilíada debajo de la almohada. Es que él no quería imitar a su héroe, quería superarlo. Quería alcanzar una gloria tan grande que ni los dioses pudieran olvidarla. Y esta anécdota lo pinta de cuerpo entero. Nadie, pero nadie podía domar a un caballo salvaje llamado bucéfalo. Pero Alejandro, siendo apenas un joven, se dio cuenta de algo. El animal le tenía miedo a su propia sombra, así que con una calma impresionante lo giró hacia el sol y lo montó. Su padre, el rey Filipo, vio en ese momento no solo valentía, sino una inteligencia superior y, sobre todo, una ambición que su propio reino jamás podría contener. Cuando asesinan a su padre, Alejandro, con tan solo 20 años, hereda el trono y un plan enorme, el gran proyecto panhelénico. O sea, unificar a todos los griegos para lanzarse a conquistar el gigantesco imperio persa, como venganza por las guerras del pasado. Y así pues comenzó una campaña militar de 13 años que literalmente cambiaría el mapa del mundo. Es que la velocidad con la que conquistó todo fue impresionante. En el Gránico, su primera gran prueba, consigue una victoria clave. Un año después, en Isos, el mismísimo rey persa, Darío, sale huyendo de él. Llega a Egipto y no lo ven como un conquistador, lo reciben como un libertador y lo nombran faraón. Y ya para rematar, en Gaugamela, con un ejército mucho más pequeño, desmantela por completo al imperio más grande de la tierra. Una locura. Esta leyenda es la metáfora perfecta de cómo era él. Se topó con un nudo imposible de desatar, uno que según la leyenda le daría el dominio de Asia a quien lo resolviera. Alejandro no se puso a perder el tiempo. Sacó su espada y ¡zas!, lo cortó. Así de simple. Así resolvía él los problemas, con una audacia directa y un desprecio total por las reglas. Y así cambiaba la historia. Pero claro, a medida que su imperio se hacía más y más grande, también crecían las sombras en su personalidad. La figura de Alejandro se fue volviendo más compleja y empezó a mostrar unas contradicciones profundísimas y muchas veces muy violentas. Y esta dualidad es lo que define su reinado. Por un lado tenías a un visionario, un tipo que promovía la mezcla de culturas, que fundó ciudades que se volverían centros de conocimiento. Pero por el otro, era la presión del poder o una semilla de tiranía que siempre estuvo ahí. La paranoia lo llevó a ejecutar a sus generales más leales, asesinó a amigos cercanos en ataques de furia y llegó a exigir la prosquinesis, el ritual persa de postrarse ante el rey, algo impensable para sus soldados, que veían eso como un acto de adoración reservado solo para los dioses. Bueno, regresemos a la India.
A pesar de haberle ganado a Poros y a sus elefantes, sus tropas, que estaban ya agotadas después de una década de guerra, se plantaron y se negaron a seguir marchando hacia el este. Ese fue el único enemigo que Alejandro nunca pudo vencer, el cansancio de sus propios hombres. Y ese momento marcó el fin de su expansión. Poco después, ya en Babilonia, Alejandro cayó enfermo y murió. Así, de repente. Tenía solo 32 años y no había dejado un heredero claro. Su muerte, como se podrán imaginar, creó un vacío de poder gigantesco en el centro del imperio más grande que el mundo había visto. El caos era, pues, inevitable. Y aunque su imperio no duró unido, su legado transformó el mundo para siempre. Con él empezó la era helenística, esa mezcla increíble de culturas, la griega y la oriental. Sus generales se repartieron el pastel, creando dinastías que duraron siglos. Y su leyenda se convirtió en el modelo a seguir para todos los grandes conquistadores que vinieron después. Y cerramos con esta reflexión. Cuando el hombre más poderoso del mundo se encontró con el filósofo Diógenes, este le dio una lección de humildad tremenda. Es una frase que nos obliga a pensar. Al final del día, más allá de los imperios, de las conquistas y las leyendas, ¿qué queda realmente de la grandeza de una persona frente a la simple y llana igualdad que nos impone la muerte?